Una emisión más de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero seguir hablando sobre el poder de la confesión, sobre todo en este caso de lo que hemos seguido, los pecados de sangre. Le recuerdo una vez más el escoger a una persona prudente que pueda hablar, con quien usted pueda hablar y pueda abrir su corazón, y sobre todo una persona que sea entendida en esto que hemos estado compartiendo. Ayer hablábamos de acuerdo a Proverbios 28:13, que no hablar esos pecados es causa de no prosperar. Estábamos hablando de que la persona se seca, pero decíamos también que cuando la persona se decide hablar, reitero, no delante de todo el mundo ni a la familia, primero con un consejero, y él determinará cuál es el paso a seguir. Lo he repetido todos los programas. Cuando la persona habla, la prosperidad comienza a soltarse. También veíamos ayer que muchas personas están enfermas, como David en sus huesos, y veíamos Santiago capítulo 5, y la persona habla y confiesa y el Señor trae sanidad. Quisiera hoy hablar un poco más sobre esta confesión de los pecados, específicamente la confesión de los pecados de sangre, para que venga restauración. Y quisiera arrancar con Levítico capítulo 16, versículo 21 y 22, y dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado a esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este es el día del Yom Kippur, que es una de las fiestas de Dios. Eso es la fiesta del gran día de la expiación. Y bueno, pensando en esto, tenemos que entender que ese día el sumo sacerdote tomaba el macho cabrío, colocaba las manos sobre él y confesaba tres cosas. Confesaba la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y muy interesante, ¿no? Que él los confesaba de todo el pueblo. Eso era todo un día. Y dice la escritura que por un año quedaba hecha la paz para ese pueblo, para esa gente. Este es un principio del reino de Dios, ¿no? Porque usted recuerde que el que es el Cordero es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos sacerdotes. Entonces yo sí pienso que cuando uno confiesa el pecado, volvemos a Juan 20:23, al que se lo remitas le es remitido, al que se lo retenga le es retenido. Lo que usted está haciendo está manifestando luz sobre su vida y está operando bajo el poder de la obra de la cruz del Calvario. Y eso es tremendo, me parece tremendo, porque lo he percibido en muchísima gente que habla con nosotros. Dice: pastor, vino la libertad. No quería hablar, pero el hecho de haber hablado soltó la libertad que nosotros estábamos esperando. Imagínense si el cordero, confesaban el pecado sobre un cordero, un animal, y quedaban libres un año. ¿Cómo será con el Señor Jesucristo, que dice la Biblia hizo eterna redención? Pero la gente tiene que confesar el pecado, lo tiene que hablar, o sea, y no le hablo solamente por allá a solas. Usted: ay no, mi Señor, te confieso mi pecado, ay no, es que yo no voy a hablar con nadie. Bueno, ya eso es cuestión de cada cual, pero yo creo que lo mejor que un hijo de Dios puede hacer totalmente es exponerse a la luz. Mirando Levítico capítulo 26 versículo 40, dice: confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron en oposición conmigo. Y yo también habré andado contra ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Note que a causa de no confesar la iniquidad, no confesarla, el Señor dice que los hace entrar en la tierra de sus enemigos. Ahora, este Levítico definitivamente es una profecía, este texto, de la cautividad de los asirios, de donde son exterminadas 10 de las tribus de Israel, pero específicamente de la cautividad babilónica. Los haré entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces yo sí pienso que uno debe hablar.
debe hablar y confesar no solamente el pecado. Lo hemos enseñado en todos los procesos de iniquidad, en las 65 prédicas de iniquidad que usted encuentra en YouTube. Lo hemos enseñado a la gente que es necesario hablar, que es necesario no solamente confesar el pecado, hay que confesar la rebelión y la iniquidad. Y en estos procesos de iniquidades, la gente viene y habla: mire, pastor, nosotros fuimos gente abortista. Y yo, dice, por ejemplo, el esposo, pagué a mi esposa en algún momento para qué. Pero es que esto es algo que viene de mi padre, de mis abuelos. Y yo tengo presente que confesar la iniquidad, no solo a Dios, sino a alguien que tenga autoridad en Dios, peso espiritual, hace que el poder de la iniquidad también pierda su esencia. En parte de los procesos de liberación, yo una de las cosas que hago es pasar a la gente porque pueda hablar. Quiero que puedas hablar. Ay, me da pena. Bueno, mi hermano, si le da pena, entonces puedes salir y que pase el siguiente. Ay, es que usted no sabe, mi hermano, tiene que exponerse a la luz. Tiene que exponerse. Es una enseñanza bíblica. No es una enseñanza nueva que yo esté trayendo. Algo extraño está en la palabra de Dios. Quisiera que leyéramos el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 2, que es poderoso. Dice la escritura, dice: ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron los pecados y las iniquidades de los padres. Esto es una enseñanza bíblica. Acá tenemos otro texto más, donde allí en esa reconstrucción de los muros, saliendo del cautiverio babilónico, ellos se determinan a leer la ley, pero antes de leerla, de proclamarla, lo que hacen es que confiesan, me parece interesantísimo, confiesan sus pecados y sus iniquidades. Mateo capítulo 3, aquí tenemos más revelación. Aquí tenemos a Juan el Bautista ministrando, abriendo el camino a Jesucristo, y dice el versículo 6, dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué interesante, ¿no? Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente no se bautizaba sin antes haber hablado. La gente se exponía a la luz, ellos recibían la verdad y ellos se bautizaban hablando sus pecados. Y usted dice: pero eso todavía es en el Antiguo Testamento. Leamos la gracia, Hechos capítulo 19, versículo 18. Dice la Sagrada Escritura: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mire cómo bajo la gracia la gente creía y decía: no, yo no voy a tapar esto, yo voy a hablarlo, me voy a exponer a la luz. Le reitero, no tiene que ser delante de todo el mundo, no tiene que ser necesariamente a su familia, pero un ministro de Dios o al cuerpo de ancianos de su congregación que sea de confianza, para que puedan orar por usted, declarar que esos pecados son remitidos a Cristo, que usted no los sigue reteniendo. Me parece importante que usted lo pueda hacer leyendo el libro de los generales de Dios de Robert Leyson, que es un libro espectacular. Habla de los avivamientos que han habido a través de los siglos, a través de hombres y mujeres de Dios, con unas manifestaciones sobrenaturales poderosísimas. Una parte de los avivamientos dice que cuando viene verdaderamente un avivamiento, la gente trae en su corazón el firme deseo de confesar su pecado. Y usted va a ver en avivamientos de antaño, como los avivamientos de la calle Azusa, los avivamientos de Smith Wigglesworth, los avivamientos de Hank McPherson, de cada uno de esos hombres que se denomina la historia cristiana generales de Dios, como ellos, aún en medio de sus servicios, la gente salía corriendo, iba a la plataforma a confesar su pecado. O sea, recibían una convicción de pecado fuertísima, como ellos, la gente estaba sentada en las sillas y comenzaba a gritar como si estuviera experimentando el infierno, y confesaban y abandonaban su pecado de inmediato.
Me parece algo preocupante ver en este tiempo personas que llevan 20 años metidos en una congregación y jamás abandonan su pecado. Hoy, desafortunadamente, noto, yo lo hablo de una manera tremendamente respetuosa, pero lo hablo con autoridad del reino de Dios. Yo noto cómo hoy se mueve tanto la gente en el espíritu de poder. Y recuerde que los 7 espíritus de Dios que están en Isaías son tremendos. Y hay espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia. Pero la gente está dejando a un lado el espíritu de temor de Jehová. Entonces todo es poder, todo son caídas, todo es unción, todo es sanidad, todo es milagros, todo es lo sobrenatural. Pero yo creo que alguien tiene que pararse para volver a hablar sobre temor de Jehová. Porque le reitero, muchísima gente que lleva 20 años en una iglesia y no han abandonado al amante, por ejemplo. 20 años en una iglesia y siguen haciendo negocios torcidos. Tumban a sus propios hermanos, no pagan sus deudas. No son respetuosos, no le dan lugar a su esposa, a sus hijos. Me parece espectacular que en esto que ocurrió en la primera iglesia, cuando viene, por ejemplo, perdónenme, Juan el Bautista, la gente venía y confesaba sus pecados y arrepentía. No más con esto. No me sigue más esto. Y espectacular ver en la primera iglesia, en Hechos 19, Dios mío, la gente corría confesando sus pecados. Entonces yo específicamente le hablo a usted, sobre todo en este tema que hemos tratado, los pecados de sangre. Le reitero que pues yo pienso jamás, yo he sido una persona derramadora de sangre, no vengo de descendencias de personas derramadoras de sangre, pero pienso que tal vez es uno de los pecados más bochornosos de confesar, o sea, como ir y hablar y decir al ministro, quiero hablar que yo asesiné a alguien, pastor. Quiero hablar que antes de venir a Cristo yo cometí tantos abortos, o yo ayudé a alguien a cometer abortos, o yo pagué para que alguien abortara. Quiero confesar, pastor, que yo en mi desenfreno, ejemplo, violé niños, violé niñas, esa sea su confesión. Entonces yo pensaba que sí, que es bochornoso, ¿no? Que alguien que fue abusador pueda pararse y decir, yo lo hice y derramé sangre. Y recuerdo cuando el niño gritaba, por ejemplo, y decía, no más, o no me toque. Este tipo de confesiones las hemos tenido. No todos son los que vienen a la iglesia nacieron en una cuna cristiana. Casi que es nuestro caso. Nosotros todavía habíamos estado en la iglesia. Muchos de ustedes vienen de contextos muy pesados y yo no los juzgo, pero necesitamos quitarle los derechos legales a las tinieblas a través de poder hablar. Muchos de ustedes cometieron hechos bochornosos, pactos de sangre, pactos gitanos, pactos, ¿me entiende? Pactos terribles, con brujería, con satanismo, tomando sangre, bebiendo sangre, sacrificando animales. Y yo considero que es necesario que dentro de esto, mire, si usted lo hubiera hecho tan pronto usted hubiera venido a Cristo, la cosa sería un poquito diferente. Pero usted se va a dar cuenta que la gente venía a Cristo y lo que hacía era confesar su pecado. Me parece tremendo Romanos 10:10, que dice la Escritura, este es el texto de la Escritura, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, dice la Escritura. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me parece espectacular. Hay que confesar para salvación. Se necesita confesar que Jesucristo es el Señor para que la salvación sea activada en nuestra vida. Ya estoy cerrando este programa. Hay un texto que lo escribe Juan en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9, y dice la Escritura, me parece poderoso. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piénselo.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Bueno, le reitero, si usted arrodillado lo confesó a Dios y Dios obró, bueno. Pero si usted hizo eso y, Señor, perdona mi pecado, te confieso mi adulterio, y usted nunca lo habló a nadie, a un hombre de Dios, una mujer de Dios, y lo sigue llevando, yo creo que estas prédicas a usted lo tienen que confrontar para que usted corra y vaya y hable y sea libre, ese pecado sea remitido a la cruz del Calvario y usted no lo siga reteniendo. Uno de mis libros favoritos es Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo. Pero Daniel me parece un libro tremendamente cercano al Apocalipsis. Daniel me parece sensacional. Entonces quisiera que vieran que en Daniel capítulo 9, dice la Biblia en el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel lee Jeremías. Y Jeremías dice que la cautividad eran 70 años. Entonces Daniel dice, no, ya el tiempo se acabó, ya son 70, no son ni 71. Sí, ya Dios fijó un tiempo, pero se acabó ese tiempo. Entonces Daniel entra en un proceso de ayuno, pero lo primero que hace, antes de entrar en guerra contra el príncipe de Persia, es confesar. Ahí está, confesó el pecado, confesó la iniquidad, comenzó la rebelión, no solo de él. Esto es lo que yo llamo la ley de la representatividad. Yo podría confesar por mi nación, Señor, confieso mi pecado, el pecado por Colombia, confieso el pecado por mi casa. O sea, yo, no está toda mi familia, pero yo la represento. Daniel está confesando el pecado de toda la nación. Él no dice soy rebelde, hemos sido rebeldes. Él no dice pequé, hemos pecado. Hemos. Esa es la ley de la representatividad de una sola persona. Ahora, ¿sabe qué me parece interesante después de que él confiesa el pecado? Después de que él confiesa el pecado se manifiestan 3 ángeles. El primero fue Gabriel a traerle un mensaje. El segundo es un varón vestido de oro de Ufaz y el tercero es Miguel, que viene a ayudarle a pelear contra el príncipe de Persia. Mi pregunta es, ¿por qué antes no se habían manifestado esos ángeles? Porque el pueblo, al no hablar, no caminaba en la justicia de Dios. Pero al hablar, al llevar los pecados, al confesarlos, caminó en la justicia de Dios. Entonces los ángeles de Dios comenzaron a activarse. ¿No se ha preguntado usted por qué continuamente no vemos ángeles en las congregaciones? ¿Por qué no se manifiestan ángeles en las congregaciones? Cuando en la Biblia esto es una doctrina natural. Todo el Antiguo Testamento los ángeles se movían con toda libertad. En el Nuevo Testamento usted va a ver los ángeles para arriba, ángeles. Apocalipsis es un libro donde hay ángeles por todas partes. Viendo este capítulo de Daniel, yo soy terriblemente sorprendido porque digo, wow, ahí hay una verdad. Mucha gente retiene sus pecados, no los habla y así le quita derechos a los ángeles de Dios para que vengan a ministrarlos. No es que adoramos los ángeles, lo he enseñado muchísimas veces, pero Hebreos 1 dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio de los que son herederos de la salvación? Los ángeles tienen que venir a ayudarnos. Y me parece que en Daniel lo que hizo clic, lo que hizo que esos ángeles vinieran, es que Daniel confiesa la iniquidad. Guarde usted en su corazón, el tiempo de su liberación ha llegado. Juan 20:23 dice, al que le remitiere los pecados le son remitidos, a los que se los retuvieren le son retenidos. Y de acuerdo a Mateo 18:18, usted tiene todo el poder, o de seguir atado o de seguir desatado. La llave de este asunto definitivamente es que usted pueda entender que debe hablar, aun cuando sea tan terrible y bochornoso su pecado. Yo creería que usted está llamado urgentemente a buscar un ministro de Dios, una mujer de Dios. Y en este día yo pido a Dios que estas 3 prédicas que hice sobre la confesión del pecado para recibir liberación, sobre todo en ese sentido, le abra su entendimiento. Que aun cuando usted esté luchando en este momento con la religiosidad, como está ocurriendo con usted que me está escuchando, que dice yo no voy a hablar, su entendimiento le sea abierto. Y no solo usted reciba libertad para usted, como le pasó a Daniel, libertad para él, para toda su generación, para toda su familia y aún para toda una nación. Únase conmigo en esta palabra poderosa de oración.
Señor, vengo a ti, te honro por tu palabra. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Señor, y hoy yo vengo a ti, Señor, bajo la ley de la representatividad, por mi nación, por Colombia. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, Señor. La rebelión se ha aferrado al corazón del colombiano. Las iniquidades nos siguen, pero vengo a ti pidiendo perdón. Vengo al trono de gracia, pidiendo perdón por toda mi nación. Únase conmigo, haga esa oración. Porque aun cuando vemos todos esos desastres y catástrofes como la de Mocoa, podemos entender en nuestro espíritu que también somos responsables, Dios, y confesamos delante de ti nuestras iniquidades, rebeliones y pecados. Y hoy yo, Señor, como colombiano, te pido que envíes ángeles a ayudarnos en esta batalla que enfrentamos por la libertad de nuestro país. Pero de la misma manera vengo a ti, Señor, y pido que traigas revelación sobre toda persona que está escuchando este CD, esta prédica en radio, pero específicamente toda persona que está escuchando esta prédica en YouTube, y que se sienta confrontada, Señor. Yo no convenzo de nada, pero tú lo haces. Yo di la palabra, convéncelos. Sobre todo a esta persona que ha ayunado, que ha orado, que ha pedido tu misericordia, que te ha dicho, Señor, ¿qué más me falta hacer? Quiero ver la libertad de mis hijos, de mi casa. Que esta prédica sea una llave de Dios para que ellos puedan abrir esas puertas espirituales y ver tu gloria en este tiempo en sus casas y su familia. Te bendigo por tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.